hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima porque se cayó la economía y porque se paró la actividad productiva. Sin embargo, no tuvimos daños mayores, podemos decir que contamos con finanzas públicas sanas, no se recurrió a deuda adicional. Si vemos la gráfica, tenemos 4 grupos de personas que son, uno, los grandes contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos de más de 1.500 millones de pesos al año. Esos son 12,000 personas más o menos, empresas 12,000 personas, y ellos representan o contribuyen con el 50% de la recaudación. Entonces tenemos que de todo el padrón, que son 60 millones de contribuyentes, el 0.02% de las empresas contribuye con el 50% de la recaudación. Y la mayor parte son personas como nosotros, personas comunes y corrientes que a nosotros nos descuentan de nuestro sueldo, nuestros impuestos, o personas que tienen actividades propias, sus tiendas o lo que sea, y que se dan de alta, los que venden honorarios, servicios, etcétera. El otro gran estrategia fue bajar la evasión y la elusión fiscal. Aquí tenemos la revisión de los grandes contribuyentes, el tema que ya conocen todos, que es el de las factureras, que son todas aquellas empresas que simulan operaciones para inventar gastos, disminuir sus ingresos y pagar menos impuestos. También hubo acciones para combatir el contrabando y algunas revisiones en la parte de comercio exterior. Y la tercera línea de acción fue combatir la corrupción. De enero a agosto se han promovido ante el OIC, ante la función pública, 175 denuncias en donde aparecen 497 servidores públicos. Y adicionalmente también se han presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República que implican delitos de 70 servidores públicos, además de los contribuyentes, ¿no? Porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Entonces, son 2 partes. En las denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General también van denuncias obviamente a empresas, y de esos 70 servidores públicos, 45% son personal de aduanas. El tema de factureras es interesante porque si vemos del periodo 2015 a 2018 se revisaron 13,000 contribuyentes. El importe facturado fue de 1,5 billones. En estos 2 años que lleva la presente administración se han revisado menos contribuyentes, pero con un monto de facturación mayor. Solo se han revisado 3,226 contribuyentes con un importe facturado de 1,800,000. Eso quiere decir que del 2015 al 2020, en los últimos 5 años, de las empresas que solo se han revisado, el importe es de 3.5 billones de pesos. Para que tengan una idea, 3.5 billones de pesos es la recaudación que estima el SAT recaudar todo este año en la Ley de Ingresos. Entonces, estas operaciones simuladas fueron por un monto equivalente al monto que se lleva el SAT recaudar en todo el año. Y aquí aparecen pues varios, 30 personas o personajes incluso reconocidos. Hay personas que están vinculadas con equipos de fútbol, con medios de comunicación, con periódicos, hay grupos musicales, etcétera, ¿no? O sea, aquí hay varios esquemas que tan solo el monto de los adeudos que se estiman para estas 30 personas físicas, estas personas vinculadas con estas operaciones simuladas, asciende a 2,200 millones de pesos en 30 personas nada más. Las estrategias fueron la eficiencia recaudatoria, que nos dio 45,000 millones de pesos, y en la parte de fiscalización y cobranza, grandes contribuyentes nos dio 78,000 millones de pesos, fiscalización 80,000 millones de pesos. Esta recaudación es en términos nominales 60,000 millones más que el año pasado, a pesar de la pandemia. El crecimiento está muy claro en la parte de ISR, que eso tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en grandes contribuyentes. Entonces, esta lámina es muy interesante porque lo que son las contribuciones internas, las nacionales, crecieron 6.1%. ¿Eso qué significa? Que todo el esfuerzo de recaudación y toda la obtención de los ingresos adicionales que compensaron la disminución por la pandemia
se debe a toda la responsabilidad social que tuvieron nuestros, o sea, los contribuyentes nacionales. En 2020 se devolvieron casi 60,000 millones más que el año anterior. Entonces eso quiere decir que a pesar del esfuerzo adicional de devolver para que hubiera más liquidez por parte de los empresarios, de todos modos tuvimos buenos resultados. Pasaron de recaudar en 2019 89,000 millones a recaudar 225,000 millones, ¿no? Lo cual compensó la caída de los ingresos por la pandemia de 2,113,000. Estábamos recaudando 2,037,000. Eso dio como resultado de grandes contribuyentes pues una recaudación de enero a agosto de 155,000 millones de pesos entre las cifras en efectivo y lo que se llaman, lo que les decíamos que eran las cifras virtuales, ¿no? Como se puede observar en la gráfica, es impresionante porque se va al doble con relación a cualquier año de anterior. Precisamente ayer Jaime Cárdenas, quien renunció al instituto para devolver al pueblo lo robado, escribió en sus motivos de la renuncia que este asunto de la corrupción, de que hay preferencias, hay favoritismos en la concesión para otorgar las subastas. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Se va a investigar? ¿Qué encomienda tiene el señor Prieto ahora que va a encabezar este instituto? Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta. Nada de que está muy difícil, no entregó la Fiscalía 2,000 millones, pues ni modo, que no nos los van a entregar, pues no los tienen que entregar. Si es público. ¿Pero fueron falta de ganas o miedo, impotencia ante lo que se estaba No, es encontrando? que las dos cosas, es que pues, está de buen tamaño el animal, o sea, pero esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. Bueno, ellos dicen que en algunos casos, por ejemplo, se ha recortado el presupuesto al Canal 22 en un 16%, a Radio Educación en 4,67%, y se dice que se están favoreciendo a otros medios públicos, que si se pudiera dar una redistribución de este gasto, o buscar una solución. En el caso de las televisoras del sector público, tienen más presupuesto ahora que antes, mucho más. Y me gustaría que lo diera a conocer el coordinador de comunicación social. Entonces, ese es de forma. Preguntarle sobre esta controversia, esta polémica que ha habido respecto al aumento de impuestos para el uso y aprovechamiento del espectro de la banda 800 megahertz, que tiene que ver con la utilización de telefonía e internet, y bueno, que se ha dado esta polémica con respecto al aumento de este impuesto. Podría traducirse en el aumento de los costos en el usuario último, que serían, bueno, pues el resto de los ciudadanos que utilizan estos servicios. ¿Tú puedes contestar? Le reviso el dato porque en estricto sentido nosotros no hemos subido ninguna tarifa. Entonces, hay lo que se llaman los ingresos tributarios y los no tributarios. Los que maneja el SAT son los tributarios. Los no tributarios, que son productos, derechos y aprovechamientos, algunos están del lado de la Secretaría de Hacienda de Política de Ingresos. Checo el dato y con gusto se los haga llegar. No hay aumentos de impuestos en términos reales, ni hay impuestos nuevos. Para que quede claro. Ellos están solicitándole su intervención para que Infonavit le solucione este problema. Esta unidad se construyó sobre una falla geológica del Broncal Popocatépetl, y muchos de esos edificios y casas pues están a punto de derrumbarse. De construcciones de unidades habitacionales que se hicieron en barrancas, en zonas de riesgo y que no se pueden habitar. Pero estamos hablando de miles de
departamentos desocupados, unidades habitacionales en ruina, muchísimas. Hubo mucha corrupción en todo lo que fue la construcción de unidades habitacionales, los créditos del Infonavit, del Foviste. Por eso adelanto que estoy elaborando una reforma con el propósito de que los créditos de Infonavit y de Foviste se entreguen de manera directa a los trabajadores, sin intermediación, y de que el trabajador pueda decidir qué va a hacer con su dinero. ¿Usted qué prefiere? ¿Que Calderón sea juzgado en México o en los Estados Unidos? Porque pareciera que el Poder Judicial en México pues todavía existen los compadrazgos, los sobornos, y pareciera que también sigue ahí el fiscal, pues que no se soluciona nada, porque usted finalmente ya les cumplió a los mexicanos con el combate a la corrupción, pero no así tanto la Fiscalía como la Suprema Corte en la impunidad que sigue ejerciendo este país. Bueno, yo aclaro que no se puede juzgar a priori, todavía no se sabe sobre la responsabilidad de Calderón. Es un proceso que se sigue en Nueva York, en la Corte, y el que está siendo juzgado es García Luna. Hasta ahora no hay un señalamiento al expresidente. Sí se infiere, porque fue secretario de Seguridad Pública, que puede haber complicidad, pero no está probado. En el caso de México es lo mismo, tiene que ser la Fiscalía la que lleve a cabo la investigación. En el estado de Guerrero, el superdelegado de Morena, Pablo Almícar Sandoval, hermano de Heréndida Sandoval, pues está haciendo actos proselitistas, teniendo un cargo público, presidente. Aquí yo tengo un periódico que está distribuyendo, y donde se atribuye la entrega de ventiladores, de medicinas, de los diversos utensilios para el combate al COVID-19. ¿Qué le dice a estos funcionarios cuando usted ha dicho reiteradas ocasiones, incluso mandó un memorándum, que si un funcionario de la administración pública quiere que o aspira a un cargo público, pues que renuncie y que haga su acto proselitista, y es muy válido? Qué bien que me preguntas eso, para que yo pueda informar que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el gobierno de una vez, porque a más tardar en octubre, a finales de octubre. Sencillamente no queremos que sea lo mismo de antes. Se acabó el fraude electoral.